Buenos días, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Henry Alzate. Soy abogado de leyes de familia. Lo he sido por casi 10 años y hoy les estamos comunicando un seminario acerca de las leyes de divorcio en el estado de Arizona. Y este video se lo estamos mandando desde la firma de abogados Modern Law, que está localizada en Mesa, Arizona, y nuestro número de teléfono para cualquier pregunta que tengan es el 480-649-2905. Esta es una firma que se especializa solamente en la práctica de leyes familiares, todo lo que tiene que ver con el divorcio, manutención, custodia y otras áreas de las leyes familiares. Primero que todo, es muy importante que entiendan que la sesión de hoy es solamente para información legal en lo que tiene que ver con el divorcio y las leyes familiares. En la participación hoy en este video no significa que estamos creando una relación de abogado y cliente, y tampoco hay ningún tipo de ningún tipo de información confidencial en este video. Entonces es muy importante que se comprenda eso. Para crear una relación de abogado y cliente, pues habría que llamar a la firma y iniciar ese proceso. Hoy día es solamente para información. Bueno, vamos al grano con lo que tiene que ver con las fases de un divorcio. La cual es muy importante, es que en el estado de Arizona, cada vez que una pareja se casa, crea lo que se llama una comunidad. Esto se refiere a la comunidad marital. Y solamente la Corte Superior de Arizona tiene el poder de disolver esa relación. Entonces, todo divorcio tiene que comenzar con una petición de divorcio en la Corte Superior de Arizona. Esto inicia una serie de asuntos importantes que vamos a discutir hoy. La primera es la petición, y la petición tiene que ser entregada a la parte contraria. Es decir, si es la esposa, se lo tiene que entregar al esposo y viceversa. ¿Cómo se le entrega al esposo o esposa? Hay un proceso, se llama el proceso de entrega de documentos, y ese se hace a través de un servidor público que le entrega en las manos los documentos a la parte contraria. Y la otra persona tiene 20 días para responder por escrito. Muy importante. Mucha gente piensa que responder es ir a la corte y tratar de comunicarse con la corte verbalmente, pero no. La comunicación tiene que ser por escrito, 20 días después de que la persona recibe los documentos. Atado a este proceso de la petición, hay una segunda parte muy importante que se llama, puede ser una petición para órdenes temporales. Y me explico. Aquí en Arizona, típicamente puede tomar 6 meses, 9 meses o quizás un año para terminar un divorcio. Y muchas veces la persona que está haciendo la petición necesita manutención para los niños,
manutención para sí mismo o misma de una manera más inmediata. Entonces tiene que hacer una petición separada que se llama la petición para órdenes temporarias, que también va a la corte y se le tiene que entregar a la parte contraria, pero esta hace de que la corte tenga una audiencia más rápida, por ahí en un mes, mientras que el divorcio corre su curso. Muy importante saber eso. Entonces, como si fueran dos trenes, ¿no? El tren grande que se puede demorar 6 meses o más, a veces un año, para llegar a su curso. Y la otra, que es algo más rápido y que dura de manera temporal durante la pendencia del divorcio. Entonces, esa es una parte muy general. Entramos aquí, entonces, como lo había mencionado, aquí está en inglés, pero en español es la entrega de la petición inicial a la corte, al secretario de la corte, ¿no? Aquí hay cortes en el centro de Phoenix, aquí está la corte en Mesa, ¿no? Hay 3, 4 cortes aquí localizadas específicamente, ¿no? Estratégicamente, digo. Y también habíamos mencionado el servicio, ¿no? Aquí se le llama, en inglés se le llama servicio. En español se puede decir que es la entrega personal de los documentos a la parte contraria, a la otra parte, para poder que ésta quede adherida a la jurisdicción de la corte. Muchas veces se pregunta, ¿puedo yo mismo llevarle los documentos a mi esposa o a mi esposo? Y la respuesta es no. Tiene que ser una persona particular o tiene que ser un servidor licenciado por la corte para llevar documentos. Aquí, pues en esta firma, nosotros nos encargamos de hacer todo ese proceso. Como había mencionado brevemente, viene la respuesta, la cual viene 20 días, ¿no? 20 días después de que la persona recibe la petición. Y lo recalco otra vez, la respuesta tiene que ser por escrito. De ahí continuamos al siguiente paso, una parte muy importante, que es el intercambio de información. Todas las cartas tienen que estar sobre la mesa. No hay audiencias de sorpresa. No se puede presentar información sorpresivamente o testigos sorpresivamente. Todo lo que se vaya a presentar en una audiencia en la corte tiene que ser intercambiado antes de la audiencia. Entonces, la ley requiere que después de que se hace la respuesta, 40 días después, hay que comenzar el intercambio de información entre las partes. La naturaleza de esa información tiene que ver con qué tipo de asuntos están incluidos en la petición. Supongamos que hay manutención de niños, ¿no? Que es un tema muy común. Entonces, se necesita que las dos partes intercambien información acerca de sus ingresos y de sus gastos. Para esto se usa un documento muy importante, se usa en casi todos los casos, se llama la Declaración bajo juramento de asuntos financieros, ¿no? Declaración bajo juramento de asuntos financieros. Es un documento que se llena, es muy particular en cuánto gana uno, qué es lo que gasta. Tiene que incluir
los talones de cheques, si le pagan con cheque, los últimos 6 talones de cheques. Tiene que incluir información sobre sus impuestos. Y eso se incluye con un documento que se llama la revelación de información inicial. Revelación de información inicial por escrito. Supongamos que haya un asunto de manutención de esposo o esposa, ¿no? Me explico. Bajo la ley aquí, hay veces que el esposo o la esposa va a necesitar ayuda del otro o de la otra por un tiempo determinado y en una cantidad específica, ya que no gana suficiente para cubrir los gastos. Esto es adicionalmente a la manutención de los niños. Entonces, también se usa ese documento de declaración y en esa revelación de información inicial también se tiene que incluir cualquier asunto criminal que haya ocurrido o algún arresto o si hay violencia doméstica. Toda la información pertinente viene a ser incluida. Por ejemplo, títulos de automóviles, escrituras de tierra o de casas, apartamentos, documentos acerca de negocios. Hay personas que tienen o han tenido un negocio durante el matrimonio, ahí también va incluida esa información. Al terminar de intercambiar esta información, las partes ya están preparadas para el siguiente paso. Es un paso muy importante. Se puede, ya al tener la información, las partes pueden llegar a un acuerdo de manera voluntaria. Pueden tener una sesión de negociación informal, ya sea entre las partes o con un mediador. Por ejemplo, aquí en esta firma, cuando los clientes nos han contratado a nosotros, nosotros contactamos a la otra parte, o si la otra parte tiene abogado, a su abogado, para tratar, después de que se hace esta revelación de información, este intercambio de información, para tratar de llegar a un acuerdo informal. Ahí es una manera de reducir los costos de un divorcio al intercambiar esa información, y por eso es que las reglas lo requieren. Hay una regla que se llama la regla 49 de los estatutos de procedimiento familiar, y esa es la que requiere un intercambio voluntario y libre de información para que entonces las partes estén equipadas con la información necesaria para llegar a un acuerdo. Y aquí está la clave. Pueden llegar a un acuerdo como quieran. La Corte no lo va a impedir. Es más, una vez que las partes llegan a ese acuerdo, dicho acuerdo se puede someter a la Corte y la Corte lo firma como si fuera la propia orden de la Corte. Sí, así como lo escuchó, como si fuera la propia orden de la Corte y sin necesidad de tener una audiencia en la Corte o un careo en la Corte. Las partes se ponen de acuerdo, se pone por escrito, se le manda al juez y el juez lo firma. Entonces, qué bueno fuera que todos los casos se resolvieran de dicha manera. Desafortunadamente, muchos no se resuelven así. Pasamos entonces a la otra parte que brevemente había yo mencionado.
Y esta es cuando existen asuntos que necesitan atención más inmediata. Por ejemplo, a veces hay drogadicción, alcoholismo, violencia doméstica. La persona se ha ido de su hogar y se ha llevado los niños o se ha tenido que esconder, ¿no? Entonces requiere de atención más inmediata de la corte, ¿no? Más inmediata que 6 meses o un año. Entonces ahí es cuando se tiene que hacer esta segunda parte, que se llama petición, o a veces en inglés se le llama motion, para órdenes temporales que van a durar durante el transcurso del divorcio. Las más comunes son las órdenes de manutención, órdenes de custodia, orden donde van a vivir los niños mientras que está pendiente el divorcio, orden de manutención del esposo u esposa, y a veces una orden de que el esposo u esposa le pague honorarios de abogado para ayudarle a la parte que no tiene recursos. Esa también, esa petición de órdenes temporarias, muy importante, también requiere de que se le entregue a la otra parte y requiere en un tiempo más limitado que también se haga la declaración juramentada de asuntos financieros, rapidito. Usualmente en 30 días ya la juez o el juez está listo para tener esa audiencia inicial. Es rápido. Y ahí tiene que llegar listo y lista a dar su testimonio, a presentar sus pruebas, y de ahí la corte da su orden. Continuando hacia adelante, otra vez mostramos aquí la AFA, que es AFI, que es lo mismo, es la declaración juramentada de asuntos financieros, ¿no? Y a veces también, durante el periodo de esa orden temporal, el caso se resuelve. Como también la declaración de asuntos financieros hay que mantenerla actualizada, ya que a veces durante la pendencia del divorcio, a veces una persona se cambia de trabajo o pierde el trabajo, la situación cambia, entonces hay que tenerla actualizada. Bueno, ya hemos pasado por varios pasos, ¿no? Y sí, son muchos pasos, pero aquí les estamos dando una introducción más o menos general, ¿no? Entrando al siguiente paso, tenemos algo que se llama la audiencia de resolución, la audiencia de resolución y de manejo del caso. Eso es muy importante. Es una audiencia donde el juez mira a las partes, ¿no?, en persona, escucha de ellas, ¿no? No se trata de recolectar evidencia, tomar decisiones acerca de los méritos del caso, sino de manejar el caso, qué tipo de situación existe en el caso, ¿no? Muy importante. Tenemos, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, violencia doméstica. Tenemos niños con situaciones especiales de salud mental o física. Tenemos, por ejemplo, padres o madres con algún tipo de situación psicológica.
que tenga que ver con los niños, porque en el caso de la corte va a mirar una lista de lo que llaman factores sobre qué es lo que más protege a los menores. Entonces, desde aquí comienza. La corte tiene que mirar. Necesita, por ejemplo, lo que se llama un consejero especial para la corte. Muy importante que entienda eso. Un consejero especial para la corte puede ser un psicólogo o puede ser un consejero o consejera licenciado para hacer una entrevista con las partes y también con los niños, si los niños son de cierta edad, ya de los 9, 10 en adelante, pueden tomar en cuenta la opinión de los niños. Entonces, por eso es que durante este paso de la resolución y manejo del caso, el juez se le tiene que informar más a profundidad sobre el estado del caso. Entonces hay que poner, en inglés es statement, pero en español es como un memorando de información al juez que dice, aquí es lo que está ocurriendo, ¿no? Mi esposo tiene problemas de alcoholismo o situaciones de abuso, ¿no? Y vamos a necesitar los siguientes servicios de la corte. Hay veces que la corte le cobra a una parte o le cobra a las dos, o a veces les perdona esos pagos hasta el final, pagos de los profesionales. Bueno, entonces ya por aquí vamos terminando la explicado el inicio, la entrega de los documentos, la posibilidad de que se necesite una orden temporal. Hemos también discutido la audiencia de resolución y manejo del caso, del expediente y del calendario del caso. Y ahora entramos a la fase número 2. En la fase número 2 se entiende que las partes todavía no se han resuelto voluntariamente. Una de las partes fundamentales que hay que entender es de que nunca es demasiado tarde para llegar a un acuerdo voluntario. Pero, aunque la perspectiva de un acuerdo esté presente o sea una posibilidad, de todas maneras tiene uno que continuar preparándose para lo que viene. Entonces, asumiendo que durante la audiencia esa de resolución y manejo del caso, el juez haya decidido introducir los expertos de los cuales habíamos discutido un poquito, ¿no? Supongamos un psicólogo o un trabajador social para hacer la entrevista al esposo, a la esposa y a los niños acerca del asunto familiar, qué es lo que está ocurriendo con la familia. Esos expertos entonces dan un reporte por escrito al juez, donde ellos exponen la información que han recolectado y basado en ello le dan recomendaciones a la corte. Le dicen, juez, basado en esto y aquello, yo recomiendo lo siguiente para este caso. A veces
a veces no es un psicólogo o un trabajador social. Simplemente tenemos un desacuerdo acerca de el plan de crianza y de cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo disciplinarlos, dónde van a ir a la escuela, quién va a tomar las decisiones de religión, quién los va a llevar al doctor y cuándo, quién va a tener el poder final para decidir esto, ¿no? Entonces, a veces no es tan profundo el problema, sino que es simplemente un desacuerdo. Entonces, el juez puede mandar lo que se llama una conferencia de padres. Se llama una conferencia de padres. La persona es a veces licenciada, ¿no? Pero no necesita tanta licencia como el que va a hacer una observación psicológica. Es simplemente una persona entrenada en trabajo social. Dicha persona va a tener una entrevista con los niños si son de una edad apropiada, ¿no? No va a tener una entrevista con un niño de 5 años. Tiene que ser ya más o menos 9, 10, de ahí para arriba, sí. Entonces va a tener una conferencia con el padre, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? ¿Cuándo trabaja? ¿Quién está disponible? ¿Cuándo? Para elaborar una recomendación acerca de lo que se llama el plan de crianza. El plan es un plan que tiene que tener en consideración que estas partes van a estar divorciadas, ya no van a vivir juntos bajo un mismo techo, ¿no? La mamá puede que viva en El Miraje, el padre puede que viva en Mesa o en Chandler, ¿no? Ya van a tener que manejar esta situación. Entonces ahí es donde viene la recomendación de lo que se llama una conferencia de padres. A veces, como lo había discutido, la Corte tiene que entrar más a profundidad y obtener lo que se llama, lo que tenemos aquí en esta hoja, que se llama un consejero especial para la Corte. Tenemos otro tipo de experto que se llama un intervencionista terapéutico. Esto es aún más involucrado. Se usa mucho cuando ha habido un periodo de desconexión entre el padre y sus hijos o la madre y sus hijos. Se han ido, se han alejado, han estado extraños por 1 año, 2, 3 años, qué sé yo, existe mucho. A veces se va un padre o una madre, se van para otro estado y después regresan. Y resulta que ya casi son extraños con sus propios hijos. Entonces tiene que haber un reacercamiento. Y ahí es donde se usa el terapeuta intervencionista, que esa persona está observando al padre o a la madre con los niños, ¿no? Ayudándolos a que se van acercando. Y ellos recomiendan, ¿no?, cuántas sesiones necesitan antes de que los niños puedan estar solos con sus padres. Bueno, entonces ya hemos hablado de esta etapa en el caso, la etapa de los expertos, la etapa de los consejeros, la etapa de los profesionales que ayudan a la Corte a realizar su trabajo judicial. Vamos a entrar a otra parte aquí muy importante, la cual es otra oportunidad. El proceso está lleno de oportunidades para la resolución voluntaria.
que es siempre lo mejor. Entre más se pueda acercar las partes voluntariamente, es mucho mejor que órdenes de un juez, porque ayudan a que uno mismo tome control de su vida, de su caso, de sus hijos, de sus asuntos financieros. Entonces, entramos a otra etapa que se llama aquí la etapa de resolución alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Etapa de resolución alternativa quiere decir, en vez de pelear, arreglémonos. En vez de pelear, arreglémonos. Hay una que se llama, aquí la estamos mirando, se llama el arbitraje. Y hay otra que se llama una mediación. Estas dos se pueden realizar con el apoyo y la ayuda de la corte, es decir, que ellos asignan a alguien para que conduzca un arbitraje o una mediación, o de manera privada e independiente, si las partes disponen de los ingresos suficientes, pueden acudir y seleccionar su propio árbitro o su propio mediador. Típicamente es y debe ser una persona con suficiente experiencia legal, pero no es necesario absolutamente, pero es importante para que esa persona pueda darle un análisis completo de la situación y del caso. Porque hay casos que tienen más complejidad que otros, ¿no? Entonces, dependiendo en el nivel de complejidad. Cuando las personas participan en estos dos métodos de resolución alternativa, pueden ganar más control sobre su caso y pueden también reducir los costos de su divorcio. Ahora, si ya participaron en buena fe y no se pudo resolver nada, continuamos entonces en nuestro camino hacia una resolución final peleada, ¿no? Recuerde que esto es una pelea. Siempre hay la opción de negociar, siempre hay la opción de pelear. Entramos a una área que se llama un experto financiero. Hay casos que lo requieren. Hay casos donde ambas partes o una tienen o han tenido un negocito y esto entra a ser parte de la discusión en el caso. ¿Quién se queda con este negocio? ¿A quién pertenece? ¿Cuánto vale el negocio? Muy importante. Entonces, ¿cuál es el valor, no? Dependiendo en el tipo de negocio, los abogados de usted, que estamos aquí para servirle, y los abogados de la otra parte, con el apoyo y el entendimiento y el consentimiento de los clientes, llegan a discutir qué tipo de experto se necesita, dependiendo en el tipo de negocio, y de ahí se le presenta a la corte. Dicho experto también va a dar un reporte, como a las partes, como también al juez, para utilizarlo en la tomada de decisiones, sean decisiones voluntarias o ordenadas por el juez. He aquí, pues, entramos otra vez, porque como les había dicho desde el principio, siempre hay la opción de negociar. Entramos aquí. Negociación
ofertas y contraofertas de acercamiento y negociación, especialmente después de que se ha intercambiado toda esta información. Entre más se conocen las partes, más se pueden acercar. ¿En qué hemos estado de acuerdo? Y muy importante anotar, no necesita estar de acuerdo en todo el caso. A veces pueden haber decisiones parciales de las partes. Dicen, hemos llegado a un acuerdo de la manutención de los menores. Esta va a ser la cantidad mensual, eso se calcula mensualmente. Hay una ecuación especial que se usa. O hemos llegado a una decisión de quién se va a quedar con el negocio. Entonces no necesita ser un acuerdo completo. Puede ser un acuerdo parcial. De ahí entramos a otra etapa muy importante del caso. Muchas veces sucede por teléfono, pero a veces no. Y se llama una conferencia de Estado. Conferencia de Estado. Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Cómo van las cosas? ¿Nos hemos acercado en alguno de los asuntos o todavía necesitamos tener una audiencia o un juicio final? A veces se usa esa palabra, día del juicio final, donde puede ser una audiencia de 3 horas o 6 horas o 2 días, dependiendo en los asuntos y en la complejidad de aquellos. Entonces ese día, ¿no? Y aquí se ve una persona en el teléfono, porque a veces es por teléfono. Entonces durante esa conferencia, muchas veces uno ya tiene los abogados o los clientes, ¿no? Si no están representados, ya tienen una idea más o menos de qué han acordado y le pueden decir al juez, su señoría, ya hemos llegado a ciertos acuerdos y esos acuerdos tenemos aquí que se llama la regla 69. Esa es la regla 69 del Código de Procedimiento Familiar. Esa es la regla que apoya y que anima a las partes para que lleguen a un acuerdo con la garantía de que ese acuerdo va a ser respetado por los jueces. Para que no lo respeten, tiene que ser un acuerdo ilegal para cometer un acto criminal. De otra manera, es aceptable. Entonces ahí se le informa al juez, tenemos lo siguiente, y a veces se dicta de una vez durante la conferencia de Estado, ahí se puede dictar. Se le puede dictar al juez, llegamos a esto, llegamos a aquello, hemos resuelto lo dicho, y ahí queda grabado. Lo que quede sobrando, ¿no? Y vamos a tener siempre el deseo de llegar a un acuerdo, pero si no se llegó a nada, o lo que quede sobrando, entramos a la etapa muy importante donde mucha gente se pierde. Se llama la etapa del descubrimiento y la entrega de información, que antes lo habíamos discutido brevemente. Entre más complicado el caso, pues más información hay que tener sobre asuntos financieros, muy importante, o asuntos médicos, si tenemos algún asunto de salud física o mental de las partes o de los menores. Entonces, la información depende en cuáles son los alegatos en el caso. Entonces, hay que intercambiar toda esa información antes, con mucha anticipación de la audiencia. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo temprano,
Porque si a uno no le entregan la información, supongamos que uno tiene el derecho de pedir hasta 5 años de estados de cuenta de los bancos. Entonces yo le pido a la parte opuesta que me dé 5 años de sus ahorros y no me los da. ¿Yo qué hago? ¿Me quedo con las manos cruzadas? No, yo tengo que pelear. Tengo que hacer una petición para forzar a la otra parte a que me entregue esos documentos con anticipación a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Ya lo habíamos hablado un poquito brevemente, de que si no se ha resuelto nada o lo que quede sobrando va a tener que ser resuelto entonces por la corte. Entonces ya la corte tiene que decidir, bueno, necesitamos 3 horas o 6 horas para que estas personas den su testimonio, para presentar este experto, para presentar este consejero, para recibir toda esa información. Entonces, como resultado de esa audiencia que habíamos discutido ahora, que se llama la conferencia de Estado, de ahí da el juez una orden por escrito donde le dice todas las fechas que hay que seguir y qué hay que entregar para cierta fecha, para prepararnos para la fase final, la fase número 3. Muy, muy importante. Ahí terminamos con una lista, con una idea muy concreta de cuáles son los testigos y cuáles son los documentos que vamos a necesitar y que vamos a utilizar para la audiencia final. Aquí ya por ahí nos quedan faltando unos 60 días antes de ese juicio final. Ahí vamos a mirar otra vez la declaración juramentada de asuntos financieros para decidir si necesitamos actualizarla y qué otra información necesitamos actualizar. Y vamos identificando, muy importante, identificando testigos expertos que vayamos a necesitar. Porque como lo recuerdan, uno no se puede presentar con testigos o documentos sorpresa el día de la audiencia. ¡Tará! Aquí los tengo. No, tiene que ser antes de la audiencia. Entonces a veces nos falta información y tenemos que tomar lo que se llama, en inglés se le llama deposition, pero en español se le llama como una declaración bajo juramento. Es grabada. Ahí se requiere un oficial que esté autorizado para tomar juramentos y esa persona va a estar ahí presente durante la indagación para estar grabando y dictando después todo lo que la persona dice. Naturalmente, a veces durante esas indagaciones es otra oportunidad para negociar. O a veces la información adquirida durante dicha indagación produce una negociación. Y si no, continuamos para adelante preparando lo que se llama el memorando antes de la audiencia. Ese memorando se le va a mandar por escrito al juez y es como dándole un camino y mostrándole más o menos lo que uno le va a mostrar en vivo y en directo en la audiencia, ¿no? Entonces, como pintarle un mapa al juez. Juez,
Por el lado derecho le va a mostrar flores, por el lado izquierdo le va a mostrar pajaritos durante la audiencia. Entonces ya cuando llega uno el día de la audiencia, ya el juez está preparado porque ya va mirando el camino. Uno ya le ha dado un poco de información sobre lo que uno va a presentar. Y ya nos preparamos con los clientes, porque ya estamos muy familiarizados sobre qué es lo que se va a presentar, qué es lo que se va a decir. Ya estamos familiarizados con el testimonio de la otra parte también más o menos en cierto detalle, qué es lo que van a decir, cuál es su posición legal y factual. Y ya nos preparamos porque la próxima va a ser el día del juicio final. Y ahí es cuando, muy importante, tener una buena relación con su abogado, tener una relación de confianza con el cliente para entenderse bien. El abogado y el cliente trabajan juntos. Es como si fuera una pareja bailando al ritmo de la misma música, para que no hayan muchas sorpresas. Y si hay una sorpresa, los dos están preparados para adaptar su estrategia a esa sorpresa. Ya después de la audiencia, muchas veces el juez dicta su veredicto inmediatamente o puede que diga, después se lo mando por escrito, en 30, 60 días, ya casi llegamos al final. Recibimos un decreto, así se le llama. Todas las órdenes de la corte familiar se le llama orden o se le llama decreto. Una vez que tu abogado o abogada, aquí en Modern Law, recibimos su decreto, nosotros inmediatamente te llamamos y te citamos aquí para que vengas, para que le expliquemos bien el decreto, qué es lo que implica, y a responder tus preguntas también. Y ya después de que respondamos tus preguntas, ya tú estás mejor informado para qué otros pasos haya que tomar o si el caso ahí termina. Ha sido un placer darles esta presentación. Hay muchos asuntos discutidos ahí, pero el objetivo era darles más o menos un camino general sobre las 3 fases de un divorcio. Ya después en nuestra biblioteca, que está localizada en www.mymodernlaw.com, ahí hay muchos otros videos y vamos a poner muchos más detallados acerca de cada fase de un caso. Gracias. That was awesome. Thank you, Henry. I am going to ask just a couple of questions for a follow-up, if that works for you. One of the questions that we've had come in is there an advantage to filing first? So, you know, is it a good idea to file first? Does it matter if he files first or she files first? Like, estoy aquí con mi compañera que se llama Caitlin y ella me está haciendo una serie de preguntas. La primera pregunta es si hay alguna ventaja en que uno haga la petición antes o en que sea el respondiente. Y la respuesta es que sí pueden haber ventajas. Por ejemplo, a veces un esposo o una esposa se enteran de que el esposo va a disponer de cierta propiedad. La va a vender o la va a regalar o la va a esconder, ¿no? Porque ya
la relación se está disolviendo. Es conveniente entonces que ese esposo o esposa se adelante rápido a hacer la petición, porque como parte de esa petición hay un documento que se llama la orden preventiva, y es una orden que previene la venta o la disposición de propiedad que pertenece a la pareja. Entonces, muchas veces tiene un elemento estratégico en hacer la petición rápido y en ser el primero para tomar un poco de control sobre la situación. También ocurre que a veces el padre o la madre se da cuenta que el otro se va a ir del estado con los niños. También esa orden de restricción se llama la orden de restricción general. Aplica para la disposición de propiedad o para prevenir que el padre o la madre se lleve los niños del estado de Arizona durante la pendencia del divorcio. Okay. You open for another one? Yes? Yes. All right. Otra pregunta de Caitlin. This has got a lot more details, okay? I was married for 29 years. I work as a nurse and make roughly $50K. My soon-to-be ex is an executive with a company that he's been with for 17 years. His salary is $167K, bonuses and preferred stocks. Will I get half of everything? And how much will I get in spousal maintenance? La siguiente pregunta de Caitlin es muy importante. Ella plantea una situación donde una señora, o la esposa, mejor dicho, han estado casados, los esposos han estado casados 29 años. Ella trabaja como enfermera, ganando aproximadamente $50,000 al año. El esposo trabaja como un ejecutivo de una compañía. Trabajando 17 años y gana aproximadamente $167,000 al año. Y también es parte dueño de la empresa y también recibe bonos de su trabajo. Y la pregunta es de la esposa, si ella va a recibir la mitad de todo y además va a recibir lo que se llama manutención de esposa. Muchas veces en inglés el término más antiguo que se usa se llama alimony. Así lo escucha uno, alimony. Pero en la ley no se llama así. Se llama manutención de esposo. Y la respuesta más directa es que sí. Es que sí. Si el esposo tiene un plan entre la compañía, es un plan de retiro o de pensión, bajo la ley de Arizona, la mitad pertenece a la esposa. Y entrando a lo que se llama la manutención, la parte de la manutención, hay un estatuto muy específico aquí. Tiene varias partes. La primera parte es la duración del matrimonio. Un matrimonio de 29 años se considera como un matrimonio de larga duración. Entonces, por ahí más o menos va calificando. La segunda parte del análisis es cuánto gana la esposa y cuánto gana el esposo. Claramente, él gana mucho más que ella. Entonces, por ahí, por ese lado, va calificando también la esposa. Y de ahí se desprende la tercera pregunta, que es entonces, ¿cuánto
cuánto dinero y por cuánto tiempo. Es muy importante, porque la manutención de esposos tiene una duración específica. Por ejemplo, en un caso como estos, puede que la esposa logre unos 10 años, por ahí a $5,000 el mes en manutención de esposos, como mínimo, con un ingreso de estos. Do we have time for one more? Yes, we do. Yeah. Sí tenemos tiempo para otra pregunta de Kaylan. Hacen muy buenas preguntas. Yes, Okay. please. Go ahead. This one I like. I recently entered into an agreement for equal parenting time, and me and my daughter's mom filed to make child support 0. Now the court is saying we have a quote unquote Rule 69 and we need a parenting plan. Why? We just agreed. Why do we need a very specific parenting plan? Esta pregunta es muy importante. Muy buena pregunta. La pregunta tiene lo siguiente. El padre y la madre han llegado a un acuerdo de que los dos van a tener tiempo de crianza con los niños igual. Va a estar 50 y 50 con el papá y con la mamá. Y adicionalmente, que ninguna de las partes va a pagar manutención de menores. Perfecto, está muy bien. Pero resulta que la corte está diciendo que aunque ellos tienen un arreglo bajo la regla 69, la corte les está pidiendo lo que se llama un plan de crianza, ¿no? Que en inglés se llama parenting plan, un plan de crianza. ¿Por qué? ¿Para qué necesita la corte esto cuando ellos ya tienen un arreglo bajo la regla 69? Muy simple. La corte es requerida por la ley de que aunque tenga un acuerdo sobre la regla 69, debe de tener un plan de crianza específico porque requiere ciertos elementos. No necesita ser muy complejo, pero requiere ciertos elementos. ¿Dónde van a residir los niños? ¿Cuándo van a estar con cuál padre o cuál madre? Y puede ser en términos generales, ¿no? Van a estar 3 días con Julano, van a estar 2 días con Julana, pero la corte necesita esa información. Además, la corte necesita también tener información específica sobre los días especiales, ¿no? Cuando llega la Navidad y tiempos donde no están en la escuela, con quién van a estar. Entonces, muy importante, además del arreglo sobre la regla 69, necesita la corte tener un plan, entre más específico, mejor, pero que contenga al menos lo más mínimo, dónde van a estar y cuándo y con quién. Henry, thank you for taking the time to help us today, educate us. I would say maybe just let them know there's more to come. Keep their eyes peeled. You're very welcome. Nos da las gracias entonces, Kaylan, por la respuesta a esas preguntas. Y como les había dicho, siempre aquí estamos para responder sus preguntas en el número de teléfono 480-649-2905. Y vamos a tener más seminarios, como les había dicho, acerca de los otros detalles que van en el proceso. En otra ocasión. Por ahora, que tengan un feliz día y muchas gracias.